Hola hermanos, el día de hoy 10 de julio del 2022, el 15º domingo del tiempo ordinario. Fíjense, no se puede llamar así porque no se le puede llamar así, ¿no? Pero vamos, cada 3 años, cuando cae el 15º domingo del tiempo ordinario, que generalmente es en julio, más o menos en julio, deberíamos de llamarle el Domingo del Buen Samaritano, porque ese es el evangelio que se lee. Y bueno, no se puede, no sé si me entienden, existe, pero lo digo porque a veces decimos el domingo del buen pastor, por ejemplo, el cuarto domingo de Pascua, que siempre se lee el capítulo 10 de San Juan en los 3 ciclos. Pero aquí, lógicamente, el próximo año no vamos a leer el Evangelio de Lucas, sino que vamos a leer a Mateo. Así que por lo tanto, y Mateo no tiene esta parábola del buen samaritano, ni tampoco la tiene Marcos ni Juan, o sea, es única de Lucas, que representa precisamente eso que él quiere enfatizar de lo que es el Señor Jesús y del trato que debe existir entre nosotros. Bueno, vamos. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 10 al 14. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda a guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley, y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos. El libro del Deuteronomio, Deuteronomos, segunda ley, es prácticamente como que los judíos quisieron, o el autor quiso juntar aquí lo que podríamos llamar una especie de testamento de Moisés. O sea, Moisés ya está por morir, él no va a entrar a la Tierra Santa, recuérdenlo, y entonces en ese momento pues él da sus últimas recomendaciones, digamos, y en este caso está enfatizando una vez más la importancia de cumplir la ley del Señor, de cumplir los mandamientos, y todo comienza con un Shema Israel: escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda a guardar estos mandamientos. Miren, yo estoy convencidísimo que el gran problema es que no escuchamos, porque el que escucha trata de entender, entiende y actúa. Eso es la obediencia, es abrir el oído, es estar dispuesto a escuchar para comprender y seguir lo que se comprende. Pero muchas veces actuamos de oídas, pero no escuchamos. Nos dejamos mover de manera casi caprichosa, digamos, pero no somos capaces de... El que no escucha es como el que no ve, más o menos, para que me entiendan. Es decir, no puede comprender. Y hay gente que se cierra, ¿no? Y automáticamente, diga lo que diga, es que este que va a hablar, este padre Juan Ángel, honestamente, ya, no, entonces, bueno, ya está cerrado, le caigo mal y entonces cierra los oídos. De repente puede decir una cosa que le podría interesar, que sería buena para él o para ella, pero como está prejuiciado, entonces cierra los oídos. Nos pasa, ¿no? Muchas veces en los matrimonios las esposas no escuchan, los maridos no quieren escuchar, los hijos olvídense, y entonces vivimos situaciones difíciles. El punto del inicio es siempre la escucha. Y fíjense, cuando yo escucho y conozco los mandamientos del Señor, me convierto con todo el corazón y con todo el alma. La vida entera, acuérdense que esto de alma no es entendido como principio vital, a eso se refiere. Y entonces, claro, el corazón, las decisiones, todo el alma, la vida entera. Entonces, la persona completa es la que responde a Dios cuando se sabe interpelada. Estos mandamientos que te doy, bueno, y entonces nos lo dice, no es prometeico, no es como Prometeo, acuérdense, la mitología griega, que les robó el fuego a los dioses y se lo trajo a los hombres para que vivieran. No. Esto no es que robar, hay que robarle algo a Dios. Como dice, exagera, no hay que subir al cielo, atravesar el mar. No, es precioso esto. Están cerca de ti, a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. O sea, en el mundo judío, en el mundo oriental en general, muy importante la repetición de las cosas. Antes era muy común entre nosotros hacer jaculatorias, no repetir algunas frases que nos quedaran ahí para que impregnaran el día, para que marcaran la jornada. Bueno, aquí los judíos son muy buenos, hacen eso siempre, van recitando, los musulmanes también van recitando el Alcorán. Es decir, en nuestro caso, como que en la boca, ¿no? Si en la boca de lo que hablamos es de política y de fútbol. A veces no hablamos de otra cosa. Bueno, por ahí debemos empezar revisando de qué está llena nuestra boca, de qué está lleno nuestro corazón. Fíjense, ustedes dirán: padre, pero usted dice que el evangelio de hoy es el del buen samaritano. ¿Y cuál es la relación?
Porque la pregunta que hay allá responde a esto. Pero antes de eso, comenzamos a leer hoy la carta a los Colosenses. Creo que solo serán cuatro domingos los que vamos a leer la carta a los Colosenses, así que no hay que perderse tanto en esto. Es que sencillamente la leemos. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué belleza de texto, ¿no? Es un himno cristológico, con eso comienza la carta a los Colosenses. Bueno, para la mayoría de los autores he de decirles que Pablo no estuvo en Colosas, así como la carta a los Romanos, que se le escribe a una comunidad donde él no había llegado, luego llegará, ¿no? Esta carta también es escrita a una comunidad que Pablo no formó. Insisto, la mayoría dice, los expertos, que no estuvo ni siquiera en Colosas, o sea, conocía a los colosenses de oídas, y por eso, como no conoce directamente los problemas pastorales de la comunidad, lo que hace es una presentación cristológica, una presentación de quién es Cristo. Entonces, óigame esto que dice, que esto es precioso, ¿no? Cristo es imagen de Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él tiene su fundamento, todo fue creado por Él. En Él fuimos reconciliados todos, en Él existe antes que todas las cosas. O sea, fíjense ustedes, la cristología que presenta es una cristología ascendente, o sea, nos lleva a Él a través de su cruz, pero descendente, porque Él es el primogénito de la creación. Él existe antes de todos los tiempos y todo tiene consistencia gracias a Él. Y además, dice el texto, Él es la cabeza de la iglesia. O sea, miren, esta cristología, hay que desglosarla despacito, ¿no? Porque por Él fueron creadas todas las cosas del cielo, de la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. O sea, la meta es Cristo. Lo diríamos, ok, si Él es la cabeza de la iglesia y el cuerpo somos nosotros, el cuerpo místico de Cristo, hombre, entonces quiere decir que nosotros lo que tenemos que ser es como Él. Es actuar como Él, vivir como Él, sentir con Él. Eso es la clave de todo. Entonces, por eso, fíjense, el primogénito de entre los muertos. Ya les digo, la cristología ascendente, descendente, la cristología en su totalidad. El próximo domingo, bueno, si Dios lo permite, vamos a adelantar en esta carta a los Colosenses. Dado que el texto del buen samaritano es un texto precioso, yo me quiero dedicar un poquitito más a él, si les parece, ¿no? Entonces, Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. Primer punto. Se trata de un maestro de la ley. Se trata de alguien que es experto en la Torá, es experto en la ley de Dios. En el libro del Deuteronomio que acabamos de leer, ese hombre tenía que sabérselo de memoria prácticamente y trataba de practicarlo. Se nota que no es una mala persona, cuidado. Lucas quiere decir que le pone una prueba. Sí,
Pero la prueba va más allá de lo que nosotros pensamos, ¿no? De hacerle caer al Señor, de que se equivoque, de tener un motivo para luego acusarlo, para luego, decir que realmente no es creyente. Pero Jesús responde, perdón lo que voy a decir, como buen jesuita. Y entonces, en lugar de contestar, pregunta. Y le dice, bueno, ¿y qué es lo que está escrito en la ley? Tú eres el maestro de la ley, ¿qué lees en ella? Y entonces, fíjense, por eso les digo, desde el momento que le contesta, entonces no creo que haya tanta mala intención de parte del maestro de la ley. Contesta con el Deuteronomio, y luego contesta con el Levítico, porque es en el Levítico, en el capítulo 19, donde está esto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está ahí, pues es cierto. Es decir, está en el libro de Levítico una serie de maneras como hay que tratar al prójimo. El problema es, fíjense, uno dice, bueno, le preguntó todavía para justificarse. Cuidado que ese justificarse en nuestro lenguaje de hoy en día podría parecer como peyorativo, como negativo. Y no lo es. Es que miren, era una de las preguntas legítimas que se hacían en ese momento. ¿Quién es el prójimo? O sea, el prójimo es solamente las personas que están a mi alrededor, los de mi familia, los de mi tribu, los de mi raza, los de mi religión. ¿Quiénes son mi prójimo? O sea, y ustedes dirán, padre, pero prójimo lo que significa es próximo. No, fíjense, la palabra es pro. O sea, perdón, hay ese prefijo, pro, es hacia el otro. Entonces, fíjense, cuando ustedes leen el texto, y lo leemos despacio, ¿no? Entonces Jesús le da una parábola. La parábola comienza diciendo, ¿no? Él describe, vienen bajando de Jerusalén. ¿Ok? Vienen bajando de Jerusalén, o sea, vienen de estar con Dios, vienen de estar en el templo, o sea, eso se debe deducir. Además, es un sacerdote y un levita los primeros que pasan por ahí, así que por lo tanto, se trata de que vienen de prestar el servicio como sacerdotes en el templo. Bueno, eso es otro punto. Pero bajaba un hombre, y hay unos que, aunque estén en el camino hacia Jerusalén, se les olvida Jerusalén, y vamos, casi lo dan por muerto, o sea, lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Hay gente que puede estar en el camino a la iglesia y actuando, bueno, en mi país hace poco ha habido una serie de asaltos a las iglesias, a los templos. Es decir, esta locura, ¿no? O sea, este mundo nuestro que no mide y no respeta absolutamente nada. En fin, entonces, estamos en este ambiente. Es un ambiente que nos habla de un venir de Dios, venir del encuentro con Dios. Me acerqué a Dios, subí a Jerusalén. Acuérdense que para llegar a Jerusalén hay que subir. En el de Jericó está incluso debajo del nivel del mar. Entonces hay que subir hasta Jerusalén, que está a 930 y tantos metros sobre el nivel del mar. Bueno, entonces fíjense, se suben para encontrarse con Dios, pero luego no tienen capacidad de encontrarse con el hermano, con el que está en el camino. Y dice el texto todavía, ¿no? Pasaron de largo. Miren, aquí podemos hablar. No hay tanta cosa. Miren, los sacerdotes, la mayoría de los sacerdotes en tiempos del Señor Jesús vivían en Jericó. ¿Ok? Los sacerdotes y los levitas vivían en Jericó. Primer punto. Segundo punto. Si vienen bajando es que ya se les terminó el servicio. Para poder llegar a cumplir el servicio se trata de al menos 2 semanas de purificación. Terminan el servicio, otras 2 semanas de purificación. Entonces, ¿cuánto tiempo han estado fuera de su casa? Más de 1 mes y medio, casi 2 meses. Entonces, quieren llegar a su casa. Si se acercan donde este moribundo y lo tocan, se vuelven impuros. Otras 2 semanas. Entonces, claro, hay justificación. Cuidado, que no estoy aquí excusándolo, solo les estoy contando qué es lo que está detrás. Pasan de largo. ¿Cuál es la diferencia con el samaritano? Se acercó, lo vio, se compadeció y se acercó. Porque algunos de nosotros vemos situaciones, pobrecita, pobrecito lo que le está pasando, pero no nos acercamos. Por eso dice el Papa Francisco, y creo que en esto parafrasea un tanto al cardenal Carlo María Martini, es que nadie es prójimo, nos hacemos prójimos. O sea, yo me acerco al otro, en ese momento soy prójimo. No es que el otro sea mi prójimo, yo me hago prójimo del otro, prójimo, en función del otro, para el bien del otro. Eso es el sentido. Se acercó, en ese momento es prójimo. Él, el samaritano, es el prójimo, no el que está tirado ahí. ¿Ya? El que está tirado es el que me mueve a compasión. Y todo lo que hace, ¿no? Lo cura, lo cuida. O sea, las imágenes son preciosas, ¿no? Lo sube sobre su cabalgadura, lo hace él, asume su realidad, lo cuida toda una noche. Es decir, todos los gestos que están detrás. Claro, evidentemente ahorita con esto de la pandemia lo cuestiona uno, ¿no? ¿Cómo hacemos para estar cerca del otro? Bueno, cuando se ama se busca estar cerca, aunque no sea físicamente, porque evidentemente hay otros riesgos. Pero piensen, ¿no? O sea, es esto, ver, compadecer, curar, compadecer, acercar, curar, vendar, cargar.
cuidar. Es eso. Son los verbos propios del que desea estar junto al otro, del que desea servir al otro. Bueno, ¿quién te parece que hizo lo correcto? De los tres. Pues hombre, la pregunta es hasta capciosa, ¿no? Pues el que tuvo compasión. Esta es una persona madura. Se da cuenta de lo que le están. Pues no, vete y tú ya es lo mismo. Pues usted y yo, hoy que salgamos de misa, vaya y haga lo mismo. No, no solo cuando esté en la misa, cuando salga de ella. Hacemos oración. Me dejaré sanar en tu cuidado, hasta que limpies todas mis heridas, reconstruyas mis proyectos rotos y devuelvas la salud a mi enferma vida. No temas, Señor, cavar hasta lo más profundo, aunque a veces grite, no me escuches, pues la vida día a día me ha enseñado que solo se crece cuando a veces sufres. Y aunque sean muchos los momentos que de ti y tu amor quiera estar lejos, no me dejes, Señor, no me hagas caso, pues la dicha y el amor que busco solo nacen en tus brazos. ¿Podré llegar incluso a sentirte extraño, a maldecir tu nombre y desear tu muerte? Si así ocurre, Señor, perdona mi engaño y cura poco a poco mi odio en tu amor paciente y fuerte. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Vamos a hacer lo mismo.